Buenos días con todos. ¿Cómo les va? ¿Si me escuchan? Sí, qué Sí, buenos sí, se le días. escucha. Bueno, primero muchas gracias por su comprensión. Tuve un problema con la computadora y me tocó pedir prestado otra, entonces no pude obtenerla rápidamente. Pues por eso es que no logré arreglar el problema, más bien me tocó dejarle ahí a que arregle un técnico. Entonces, bueno, creo que estamos la mayoría. Gracias por ayudarme con esto. Vamos a empezar con la lista entonces. Está Mauro Ávila, Presente, Inge. está Alexis Ayo, Presente, Inge. Andrés Baldeón, Presente, Inge. Carlos Basantes, Presente. Daniel Borja, Marco Ceballos, Jonathan Chili, Inge, disculpe, me dijo que tenía cita médica el señor Chile. ok, Lenin del Salto, Presente, Inge. José Freire, Presente. Shakira Gaibor, Presente, Inge. Pamela Hidalgo, Presente. Ariela Torre, Jofre Montenegro, Presente, Inge. Paredes, Presente, Inge. Santiago Remache, Diego Reyes, Presente, Inge. Jorge Reyes, Presente, Inge. Nicolás Sánchez, Diego Taimal, Presente, Inge. José Tinoco, Dani Valdés y Eric Llanes. Presente, Inge. Listo. ¿Me puede poner en lista, Inge? Disculpe. ¿Quién dice? Daniel Borja. Ok. Listo, entonces vamos a continuar con lo que estábamos viendo ayer, enfocado a lo que es el diseño de la captación lateral, ¿no es cierto? Yo les pedí que le analicen un poco cómo compaginarían todos los resultados que ustedes han obtenido. Entonces, ¿cómo les fue con eso? ¿Qué encontraron? ¿Qué valor de la rejilla le compaginarían con cuál desripeador, con cuál desarenador? Para ver qué criterios son los que ustedes utilizaron. ¿Qué me dicen respecto a eso? ¿O cómo sería el trabajo que harían? A ver, prendamos las cámaras porque es lo ahorita. ¿Qué me dices? A ver, Diego Reyes. ¿Cómo harías tú? ¿Cómo organizarías tú? Ya, Inge. A ver, ¿qué me dices, Diego? O sea, yo le estaba viendo los valores que cogimos y, y, o sea, más o menos sí estaba confundido porque no le cachaba muy bien cómo relacionar el H con la B. O sea, La H con la B, ¿cómo? Ahí no te entendí. ajá, porque hasta lo que yo le caché bien era hasta, o sea, lo que sacamos lo de, o sea, la relación que pusimos que si H le dábamos una altura, le íbamos iterando y sacábamos la, el valor de B, pero, o sea, no le entendía muy bien cómo sacarle lo del desarenador, A ver, o sea, perfecto. los valores que le podíamos dar. Empecemos entonces, digamos que esta era la rejilla. Un poquito inclinada, ¿se acuerdan por qué era un poquito inclinada? Por el ángulo de 70 grados.
Exacto, para generar limpieza. Entonces siempre buscamos darle un poquito de inclinación entre 70 y 80 grados. Listo. ¿Qué dimensiones, Diego, tú tomarías para la rejilla de las que vimos? Yo le tomaría de 0.8 por 0.20. 0.20, no creo. O sea, de 0.8 el ancho y de... Ay, perdón, yo me equivoqué. De 0.8 y 1.5 le tomaría yo. O sea, que sea una rejilla rectangular. O sea, 0.8 el alto y Ujú. 1.5 el ancho. Sí. ¿No es cierto? Perfecto. De aquí el agua va a caer. Ahí pongámosle los barrotes. ¿No es cierto? La rejilla tiene los barrotes así. Y recuerden que aquí teníamos 5 centímetros y 2 centímetros para los barrotes. Entonces el agua va a caer hacia el desripiador. ¿Sí? El nivel del agua. Nosotros lo vamos a tener un poquito más arriba aquí. ¿No es cierto? Dijimos por lo menos 20 centímetros. Si es que hay más caudal en el río, pues será más arriba. Y aquí se genera un salto de agua. ¿No es cierto? Un delta H. El delta H lo tomamos respecto al nivel de la altura de la rejilla. Ahora, ¿qué medidas tomaste tú para el desripiador o qué medidas te parecen coherentes para el desripiador? O sea, tendría que... mm, no sabría más o menos por qué concepto analizar las medidas, profe. Eso no, o sea, por eso no le di los valores. En esencia, lo que tenemos que ver primero es que no sea tampoco demasiado corto, porque si le hacemos uno de 80 centímetros, capaz que el agua empieza a chocar hasta con el vertedero. Entonces habría que ver que tenga una longitud aceptable. Por otro lado, que el ancho no sea muy diferente al de la rejilla. Si estamos eligiendo una rejilla de un ancho de 1,50 y de repente pongo un ancho de 5 metros para el desripiador, no tendría lógica, ¿no? Porque nos tocaría hacer una transición muy grande. Entonces tendría que tener un ancho similar o que no represente una transición demasiado grande. Y por otro lado, que en dimensiones que sea algo coherente. Entonces, de las opciones que viste, ¿cuál te parece, o de las que evaluamos ayer, cuál te parece que sería la mejor? ¿Mm? Eh, Quizás la de un punto intermedio. ¿Ya? ¿Cuál te La parecería un punto la de intermedio? 0.98. 98 de qué, de ancho. Ajá. Ya, la de 0,98 tiene cuánto de ancho. Cuando tomamos un ancho de 2.66. 2,66. Ya, y de Sí, largo. de largo le pusimos... De largo 0.98 y de ancho 2.66, perdón, profe. Y de altura, Y la altura le pusimos 1.25. 1,25. Sí, porque ese era el punto. O sea, le cogería ese porque no es del valor más alto ni el más bajo, sino está en el punto intermedio. Ya, entonces tendríamos 1,25. Acá me dijiste cuánto de ancho, 2,66. Sí, profe. Y de largo, 0,98. Tal vez el largo aquí sería un problema, porque es poquito, ¿no? ¿Cuál fue una con mayor largo que teníamos ahí? O sea, la que más larga le dimos fue la de 1.40. Y esa le pusimos una altura de 1.80 y un ancho de 1.85.
Creo que esa suena mejor, a ver. Sí me cachan, ahí hay que ir evaluando, ¿no? ¿Qué puede darse? A ver, me dijiste el ancho, 1,85. Sí, El largo, 1,40 y la altura 1,80. 1,40 y la altura 1,80. ¿Sí? La altura de la rejilla era 80, ¿no es cierto? Entonces diríamos que P podría quedar aquí 1 metro. No, teníamos un P, ¿cuánto era? 250. Teníamos 1,50, perdón, de P acá. ¿No es cierto? Porque teníamos 250 total. Entonces 20 más 80, 1 metro, más 1,50 nos cumple los 250. Entonces en la parte posterior del vertedero tendríamos 1,80, significaría que nos tendríamos, no, perdón, tendríamos 80 más 1 metro. Entonces tendríamos 1 metro, tendríamos que subirnos 50 centímetros, no le veo un problema, ¿no es cierto? 1,85 de ancho, está cercano al 1,50, me parece una buena opción, y 1,40 de largo ya parece un desripiador cómodo. Entonces me parece que esta opción sería bastante buena para compaginarla con la rejilla que eligió Diego. Y después, en cuanto al desarenador, ¿qué características les pondrías? ¿Cuál sería la opción que más te late, podríamos decirlo así? O sea, yo le vería igual las longitudes para que la transición no sea muy grande. O sea, más Podría ser una parecido. opción. ¿Qué ancho podríamos tener ahí? No sé, uno, o sea, similar al del desripiador, uno de 2, quizás. 2 metros, perfecto, de ancho. ¿Ya? ¿Eso cuánta altura sería? Si es que le pongo uno de 2, tendría que sacarle. O sea, no, el similar de las opciones que vimos, ¿cuál se acopla más a lo que... Okay. Porque obviamente, por eso esto es la razón de que nosotros llevamos viendo qué queremos, ¿no? Dice, quiero una Así, que tenga 2 de ancho, entonces, ¿cuánto tendría que tener de alto? Eso ya lo podemos ir generando en nuestro cuadrito. o sea, más o menos sería un 2,10, un 2,15, más o menos, o sea, oscilatorio. Ya, 2,15. ¿Y qué altura tenía el de 2,15? Ah, no, o sea, lo verdad es que solo pusimos fue con 1,80 y ese nos dio 1,85. Yo pensé que me preguntaba cuál era el que o sea, yo le pondría, porque yo le pondría más grande. Pero de las opciones que vimos, primero, ¿cuál se acoplaría mejor? Y de ahí le vemos qué podríamos Yo escoger. le pondría igual el más grande, porque como tomamos igual la longitud más grande, le pondría igual el que más se le acople. Ajá. Entonces, ¿cuál sería eso? El de 1,85, ¿De eh, ancho? no de ancho, sí, de ancho 1,85. Ya, perfecto. ¿De alto? 1,80, Ah, igualito. sí, ¿Y de pues largo cuánto nos da? es 117. 117 metros. Habría que evaluar aquí que no se vuelva demasiado caro lo que es el, ¿cómo se llama? El largo, ¿no? Generar una longitud demasiado grande. Pero sí, si tenemos el mismo ancho es bastante bueno porque entre estos dos nosotros vamos a tener que desarrollar lo que es un pequeño vertedero, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a tener nosotros un vertedero. Y este vertedero va a generar el paso del agua del desripiador hacia el desarenador. Entonces hay que ver que se forme bien esta estructura. Entonces este vertedero de aquí, nosotros tenemos que diseñarlo. Ahora, habría que ver que no se vuelva demasiado caro por la longitud. De ahí el ancho y el alto me parecen bastante coherentes. Entonces, me parece que no habría realmente un problema ahí. Entonces, obviamente, después tendremos que considerar que hay que dejarle el muro un poquito más alto, con lo que se conoce como un bordo libre, que deben haberlo visto en hidráulica general. El bordo libre es un espacio de seguridad que nosotros le damos a la estructura para que no se desparrame el agua, ¿sí? Y recuerdan, aquí también podríamos necesitar nosotros generar entre el bordo libre un espacio con un vertedero lateral,
Este vertedero lateral nos sirve para evitar que crezca mucho el nivel del agua y que tengamos un caudal mayor al necesario. Entonces, entre estas opciones, esto es lo que debemos hacer. Ir viendo cuáles se acoplan mejor entre sí. Entonces, claro, si ustedes me dicen que de repente tengo un desarenador de 3,80 metros de ancho y de una altura de 50 centímetros, ahí exagerando, capaz que no compagina con lo que tengo en el desripiador. Entonces, ese es el trabajo que nosotros debemos hacer. Ir viendo cómo se van compaginando las estructuras de tal manera que se forme algo, podríamos decir, coherente respecto a lo que nosotros buscamos. ¿Sí está claro entonces cuál sería el proceso? Entonces, la ventaja de esto es que no tenemos nosotros la necesidad de decir que una respuesta estaría mal desde el punto de vista ya técnico, pero ya desde el punto de vista práctico sí puede haber incoherencias. Entonces, si ustedes me ponen una rejilla de 50 centímetros de ancho y un desripiador o más bien dicho, una rejilla de 2 metros de ancho y un desripiador de 50 centímetros de ancho y de repente un desarenador de 4 metros de ancho, se va a volver un problema. Porque tenemos primero una contracción, después una ampliación, y eso genera ya molestias en el diseño y genera también turbulencias que van a desenvolver en que nosotros tengamos una mala eficiencia en el desripiador o en el desarenador. Entonces eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Entonces el lado bueno es que todas las respuestas son válidas, el lado malo es que hay que tener un buen criterio para respaldar el porqué. ¿Sí está claro esto? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Sí, bro. Entonces hay que tener mucho criterio para esto. Por eso yo siempre les pido que ustedes vayan respaldado con criterio cuáles son sus decisiones. Entonces, ahora, si es que yo les llego a tomar un ejercicio de una captación, ustedes tendrán que respaldar con mucho más detalle las decisiones, ¿no? Porque obviamente ahí lo que me interesa es más ver cuál es su capacidad de análisis antes que seleccionen cualquier respuesta. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de esto? Que me parece que es bastante importante que quede claro. ¿Qué me dice? Bueno, si no hay dudas, esta parte les pongo como un extra, simplemente es el diseño del vertedero de paso entre el desripiador y el desarenador. Vamos a utilizar esta ecuación de acá, que es la ecuación de caudal, teniendo en cuenta que vamos a tener un coeficiente de descarga y un coeficiente de sumergencia. Ya no hay el coeficiente de contracción porque no hay rejillas. Entonces, solo utilizamos estos dos. La longitud del vertedero de paso es la longitud de su parte superior y la altura H, que aquí se lo ve como HBP, es la altura del agua sobre el vertedero. Entonces, si este es el vertedero, nosotros vamos a tener que el flujo va así, se genera un pequeño salto aquí, delta H, aquí está exageradísimo, ¿no? Esta es la altura HBP, que es la altura de agua sobre el vertedero. Entonces, antes del vertedero está el desripiador. El desripiador, según lo último que definimos, ¿no es cierto?, tendría una altura total de 1,80, ¿no es cierto?, según lo que me dijo Diego. Entonces, de ese 1,80, nosotros tenemos que definir qué parte se queda como la P del vertedero de paso y qué parte se queda como HBP. Pero P más HBP tiene que darnos 1,80. ¿Sí? Aquí le hemos dejado como 1,50. ¿Sí está claro? ¿Sí me siguen con el análisis? Sí, Listo, entonces, aquí le podríamos incluir una columna de P para tenerlo claro.
Listo. Entonces, ¿qué valores le daríamos? Ayúdame, Ana Paredes. ¿Qué valores le daríamos nosotros a la altura del agua sobre el vertedero y a P, obviamente? Ana. Sí. ¿Los valores de P o de HBP, profe? De los dos, porque los dos tienen que sumarse y dar un 80, ¿no? Ujú. Comenzaríamos con 0,9, ¿no? Inge? 0,9 para HBP. ¿Así? Bueno, ahí serían los dos, ¿no? Claro. Sí, claro. Y de ahí, Y luego le aumentaría, en cambio le aumentaría el HBP, le aumentaría a 1, mientras que el P sería menor. De 1 y el P 0,80. perfecto. ¿Ya? El otro, como estoy de 10 en 10, de 1 a 10 y el otro 0,70. Ya. Pongámosle uno más. 1,20 y 0,60. Bueno, ahí vamos generando. Y tengan en cuenta que después para ustedes sí deberían generar unas tablas un poco más amplias, donde tengan varias opciones porque así van a tener mejores oportunidades de tomar decisiones. Entonces, el T se va a mantener en 1,80 para todos los casos. La sumergencia, aquí estamos asumiendo que delta H es 5 centímetros, es algo común. Normalmente un vertedero de pared delgada no presenta una pérdida de carga muy importante. Entonces la sumergencia va a ser HBP menos 5 centímetros, aquí tendríamos 85, aquí tendríamos 95, aquí 1,05 y aquí 1,15. Coeficiente CO de descarga, ¿me ayudan? Aquí creo que tengo un errorcito en la ecuación. ¿Me ayudan comprobando? Creo que es 0,44. Sí, es 0,44. Sí, porfa, esto corregiránle en algo. Cuando me pasaron a esta versión, hay un error en alguna de estas. Entonces, 0,44. Porfa, todos ténganlo en cuenta porque si alguien llega a ver mal la ecuación, nos generamos un problema. Entonces, me ayudan entonces con el cálculo de C sub O y C sub C. ¿Listos? A ver, ¿qué me dicen? Ayúdame. Jofre Montenegro, ya
¿Sacaste alguno de los valores? Sí, Inge, el primer CO es 0,9971. 0.99. 71. ¿Seguro tan bajito? Sí. Ya. Con la fórmula que está ahí, ¿verdad? La de CO, sin un 0. Sí, da por ahí. Yo creo que debería salir un poco más alto. ¿Alguien me ayuda? Entonces, capaz que sí es 0.040. Ah, es que aquí es más, me parece. Sí. Perdón, ahí sí me dieron pasando las ecuaciones y creo que sí, aquí, esta es la ecuación. Es más 1.793 más 0.44. Yo voy a tratar de corregirle, pero aquí es un más. Ahí sí, me dieron pasando las diapositivas nuevamente porque había un problema. Y ahí vi que han generado varios errores. Con eso sí lo pueden chequear. 282. Eso suena más coherente. $2.82. ¿Sí estamos ahí? ¿Qué me dice? ¿Está corroborado? Hola Sebastián, sabes que ya hablé con él. Sí, ya me llamó, ya quedamos de acuerdo y todo eso. ¿Cuánto me dan las otras entonces? 2.61. 2.61 y la otra, las otras dos. Y 2.45. 2.45 y la última. 2.32. 2.32, perfecto. Y ahora los coeficientes de su emergencia. ¿Cuánto? A mí me dio 0.382. 38. 0,382. Ya. ¿Alguien le puede corroborar? Creo que está muy bajito. Sí, que sale. Ah, no, sí, sí. De ahí, ¿qué más?
0,367, ¿Ya? 0,354 ¿Ya? y 0,342. Perfecto. Entonces, tendríamos que sacar nosotros la longitud del vertedero, que es lo que nos interesa, ¿no es cierto? Porque estamos asumiendo la altura del agua, ¿sí? El caudal, recuerden, se mantiene en 1 m³ por segundo. Entonces, tendríamos que dejar esta ecuación de esta forma, ¿no es cierto? Sería la longitud del vertedero, va a ser igual al caudal sobre el coeficiente de descarga por el coeficiente de sumergencia por la altura del agua a la 3 metros. ¿Cuánto nos daría entonces la longitud? ¿Cuánto? ¿Cuánto sería en el primer caso? 1.09. 1.09, perfecto. El segundo. 1.04. Ya. El siguiente. 1.082. 1.0. 82. 82. Se incrementó, seguro. Y la última. Me da 0.95. 9. 0.95. Esta de aquí solo le comprueban. Se me hace un poquito raro ese valor. Creo que sale 0,999. Sí, apliqué oral. Sí, parecía un poco variable. 0.999. Prácticamente 1. Perfecto, entonces vemos aquí algo que espero sí está un poco claro, que habría que darle un mayor rango, ¿no es cierto? Veamos, calculemos 2 puntos más, tal vez el 0.
0.6. Bueno, un 0.6 para ver qué pasa. Con 0.6 tendríamos 1.2 de P. ¿Cuánto nos daría de T? 1.8. S nos daría 0.55. Me ayudan con el CO, el CS y la longitud, por favor. ¿Listo? ¿Cuánto nos da? Se subió ese y longitud. ¿Listo? ¿Cuánto nos da? La primera se subió. ¿Qué pasó? Me da 3.95, Inge. 3.95 tan alto. Creo que está un poco alto. Sí. Sí. Pueden revisarle. Creo que es demasiado alto. Alguien que corrobore. Ese es su BC. Creo que es 2,68. 2.68 también está medio raro. Y ese es su BC. 0.44. 0.44. Me confirman el CSUBO. Viendo los números, podría estar alrededor de 3 por ahí, pero no mucho menos. En el otro caso nos daba... No sé qué. Me confirma bien el valor de CSUBO. La altura de sumergión sí te influye. ¿Qué pasó? ¿Me da alguien más un valor para ver si estamos? $3.94. Si les da tan alto, bueno, podría ser.
394. ¿Cuánto nos da la longitud entonces? 1.24. Listo. Entonces, habiendo visto esto, ¿qué me dicen? ¿Cuál les parece la mejor opción? ¿Qué me dices, Lenin del Salto? ¿Cuál utilizarías tú? Yo creo que la más baja. ¿Cuál más baja? Esta de aquí, Cero. la de ser 60. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué se te ocurre esa opción? No sé, Inge, la verdad, cuál sería la mejor. No, pero ¿por qué tú dices esta? ¿Por qué te llama la atención o por qué crees que la podrías usar? Que es importante que aprendan a respaldar ahí las decisiones. No sé, Inge, no sé la verdad. ¿Cuál? O sea, no sé cuál escogería. Eso es lo que quiero que aprendan a identificar. Entonces, a ver, primer punto, ancho, que sería la longitud del vertedero. ¿Cuánto ancho tenía el desripeador? Según lo que me dijeron era 1.50, ¿no es cierto? Entonces 1.50. Yo le dejo 1.24 del vertedero. Entonces significa que esta parte interna es 1.24. Entonces yo podría dejar acá 13 centímetros y acá 13 centímetros. ¿Es lograble? Sí. ¿Es fácil de construir? Sí. Primer punto a favor. Bueno, puedo aceptarlo. Bien. La altura del agua es 60 centímetros, o sea, significa que aquí yo tendría 0.6. ¿Es lograble? Sí, perfecto. Y el vertedero tendría 1.20. Entonces 1.20 es un buen tamaño de vertedero. Nos ayudaría para que el ripio se acumule aquí sin problema. Al momento de abrir el desfogue no nos va a generar mayor turbulencia acá. Entonces, viendo esos criterios, parecería que esta última opción sí presenta una buena opción. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo quiero que ustedes evalúen. ¿Sí estaría claro ahí? Sí. Entonces, de esta forma definimos cuál es la mejor opción para el vertedero. Puntos críticos, si esta longitud me da más grande que la longitud que tiene mi desripiador y el desarenador, no valdría la pena realmente porque significaría que tenemos demasiada agua y realmente nos tocaría hacer una expansión solo para el vertedero y no tendría lógica ese incremento de costos. De ahí, obviamente, que la altura sea demasiado grande. Eso tendríamos que tener un caudal muy grande para el tamaño que estamos manejando. No lo veo un problema. Entonces, bajo estas condiciones, nosotros podríamos ir tomando la decisión. ¿Sí estaría claro para todos? Entonces, de esta forma, nosotros ya podemos definir cómo ir trabajando en nuestro sistema. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Seguro?
Bueno, entonces, con eso estaría terminado todo lo que son captaciones de rejilla lateral. Hemos visto todos los componentes, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que pueden ser azudes vertederos, pueden ser disipadores de energía, diseño de canales con el canal de limpieza o purga, puede ser desarenadores, desripiadores, la rejilla y los vertederos de paso, cualquier elemento que consideremos dentro del diseño. Entonces, vamos simplemente a hacer una pequeña introducción acerca de las captaciones de rejilla de fondo, que es el último tema de esta unidad, en donde son captaciones no tan comunes como las de rejilla lateral. Recuerden que las captaciones de rejilla lateral se les conoce como captaciones convencionales, por el hecho de que son bastante utilizadas. Las captaciones de rejilla de fondo son como la tenemos aquí. Tenemos un azud vertedero. Este azud vertedero normalmente tiene una altura P bastante menor a las de captación de rejilla lateral. Y en la parte de la espalda de este azud vertedero, nosotros colocamos una rejilla. Esta rejilla puede ir completa a toda la longitud del vertedero o solo en una sección parcial. En la mayoría de casos, debido al caudal que queremos captar, normalmente la rejilla solo ocupa una sección parcial. Entonces, abajo de la rejilla nosotros necesitamos generar una cámara. Esta cámara se le conoce como un canal colector, ¿sí? Este canal colector es simplemente un espacio que funciona como un canal de recolección. Pero el problema es que en este canal nosotros vamos a tener acumulación de sedimentos porque obviamente van a caer todos los sedimentos que están sobre la rejilla. Entonces ahí vemos el problema principal de este tipo de captaciones y es los sedimentos. ¿Sí? Si nosotros tenemos demasiados sedimentos en el río, se va a empezar a taponar la rejilla o se va a taponar el canal colector. Este canal colector también se le conoce como galería filtrante o galería de captación. Y después de la estructura, obviamente necesitamos el zampeado, que en algunos casos se lo hace de piedra simple. Esto viene a ser nuestro disipador de energía. ¿Y por qué se lo hace de piedra simple? Porque normalmente estas captaciones de rejilla de fondo se les conoce también como captaciones caucasianas, porque se dice que se las generó en el Cáucaso, que es una zona montañosa, ¿sí? O tirolesas también, porque otros atribuyen que se desarrollaron también una de las versiones de este tipo de captación en la zona del Tirol, que también es una zona montañesca. Entonces, esto nos da a entender que estas son captaciones de montaña. Y obviamente sí, son captaciones que se desarrollan en montaña. ¿Por qué? Porque en la montaña nosotros no tenemos demasiado sedimento. Si recuerdan hidrología, en la montaña nosotros tenemos la zona de generación de lo que es sedimento. O sea, se empiezan a generar la socavación y la erosión de las piedras, pero no hay demasiada cantidad de sedimento en el agua. Entonces tenemos agua muy limpia. Entonces, primer caso, necesitamos que sea una zona donde hay agua muy limpia. Porque si hay demasiados sedimentos, taponan la rejilla, taponan el canal y eso se vuelve un problema. Por otro lado, también las zonas montañosas son zonas en donde tenemos alta velocidad, porque hay alta pendiente, ¿sí? El caudal normalmente de los ríos es mucho más bajito porque los ríos están naciendo por lo general en las zonas de montaña. Y también nosotros tenemos, como tenemos alta velocidad, secciones transversales del río pequeñas. Eso es lo que lleva a que la conformación de la SUD sea mucho más pequeña. La altura de la SUD suele ser bastante pequeñita en estas captaciones, ¿sí? Y ahí vemos que se generan las limitaciones de nuestras rejillas de fondo. Se recomienda que las inclinaciones de la rejilla estén entre 10 y 45 grados respecto a la horizontal. Este ángulo de aquí normalmente entre 10 y 45 grados, ¿sí? Esto por el funcionamiento. Y hay varias rejillas con nuevas tecnologías, como las que se conocen como rejilla coanda, donde la rejilla coanda son rejillas en donde hay una separación muy, muy bajita entre los barrotes. Bueno, no lo puedo dibujar bien.
En esencia, las rejillas Coanda, digamos que es algo así, pero en la parte inferior nosotros tenemos otra especie de barrote en forma de T. Entonces, viéndolo esto en corte, tendríamos algo así. Entonces, una tecnología patentada en donde con esta forma nosotros generamos que no ingresen muchos sedimentos. Entonces, es una forma útil de mejorar el problema principal que tiene este tipo de captación y de esta forma nosotros podemos tener una mejor solución para estos problemas. Ahora, ¿está claro eso para todos? ¿Cuál sería la aplicabilidad de las rejillas de fondo? Entonces, ¿qué me dices? A ver, Nicolás Sánchez, ¿tú para qué crees que podríamos utilizar estas captaciones de rejilla de fondo? ¿O en dónde? ¿En qué lugares podemos colocar o cómo es? ¿Dónde? Ajá, ¿en dónde crees que o para qué podríamos usar estas rejillas de fondo? ¿Qué me dices, Nicolás? Y si no sabría decirle en dónde podríamos utilizar. Según el tipo de caudal que tengamos. Tal vez. El caudal va a ser un caudal bajito del río. Pues, obviamente, si el caudal del río es bajito, el caudal de la captación no va a ser muy grande. Perfecto. Entonces, ¿para qué podríamos usar? ¿Qué uso crees que tiene? Tal vez para... sería para lugares con, como dije, con poco caudal, que no sería necesario utilizar, o sea, una rejilla mayor. O sea, que solo tendría que captar la sedimentación. Y, ¿cómo sería? La sedimentación, bueno, los sedimentos en esencia donde no haya mucho problema con los sedimentos podría ser. Claro. Eso, Inge. Pero en esencia, sí, buscamos zonas donde no necesitamos demasiado caudal. Esto se usa mucho en casos de riego, en zonas montañosas. Se utiliza bastante y podríamos decir para agua potable, pero agua potable en poblaciones muy pequeñitas porque el caudal normalmente no es suficiente para abastecerlo. ¿Sí? Entonces, los problemas que dijimos que hay bastante ingreso de sedimentos suelen generar limitación. El problema de que el caudal no es muy grande también suele generar limitación. Entonces hay que tener en cuenta eso para la aplicación de esto como base de uso para proyectos de ingeniería. Aquí vemos una vista superior. En la vista superior vemos, este es el azud vertedero y esta es la rejilla. La rejilla puede ocupar todo el ancho, sí, normalmente no lo hace, puede ocupar, más bien dicho, ocupa normalmente un porcentaje del ancho. Aquí tenemos el canal o la galería filtrante donde ingresa el agua y luego llega una cámara de inspección que es para ver cómo está la cantidad de sedimentos en este tramo y después tendríamos nosotros nuestros sedimentadores. Normalmente en estos casos solo tenemos un desarenador porque no hay demasiado contenido de sedimentos y después ya continuamos a nuestro canal de salida. Entonces vemos que en este caso ya no hay un canal de purga. ¿Por qué no hay un canal de purga? Porque el agua va por encima del azud vertedero y ya no es necesario un canal de purga. El zampeado o el disipador de energía puede ser necesario, sí, pero como tenemos zonas montañosas, en las zonas montañosas suele haber material rocoso, entonces los lechos de los ríos son resistentes. Además de que el azud vertedero no es muy grande y no genera mucha velocidad. Entonces, por eso en muchos casos no se coloca un disipador propiamente dicho, sino simplemente se genera un enrocado para proteger a la estructura de cierta forma. Entonces ya vemos ciertas ventajas, ¿no? Ya no tenemos tantas obras como en la captación de rejilla lateral.
Entonces, hay ciertas desventajas, sí, pero como ventaja ya tal vez no se necesita un disipador, ya no necesitamos un derripeador y desarenador, probablemente con un desarenador sea suficiente. La estructura solo necesita del azud vertedero y una rejilla encima, entonces ya no hay que hacer todos los muros, la estructura de muros y la derivación para la captación como hacíamos en rejilla lateral. Entonces también hay ciertas ventajas. Entonces, ¿estaría claro el funcionamiento de este tipo de rejillas? ¿Sí? Entonces vamos a quedar ahí simplemente como un tema introductorio. En la clase del lunes trataremos de terminar con la parte de captaciones de rejilla de fondo. ¿Sí? Van a ver que para el diseño no hay mayor cosa que tomar en cuenta. Y después continuaremos con el último capítulo, que es el capítulo de sedimentación y socavación, que realmente, lamentablemente, no tenemos del tiempo suficiente como para hacerlo muy extenso, por eso se lo he definido como un capítulo introductorio. ¿Estaría claro ahí? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a quedar ahí. Inge, Les tal vez me agradezco podría poner en nuevamente. lista. Yo les pongo A mí en lista también, de por favor, falta. Inge. Entonces, no se olviden que con ustedes, ¿para cuándo quedamos el examen? 7. Lunes 7. Entonces tendríamos la siguiente semana de clases y habría que cuadrar para ver si el miércoles hacemos una pequeña tutoría para el examen final, ¿no? A ver, ¿quién me dijo que no está en lista? Ariela Torre, Inge. La Torre, perfecto. Valdés, Inge. Valdés. Sánchez, Inge. Sánchez. ¿Listos? Perfecto. Entonces, un buen fin de semana a todos. Nos vemos el lunes Disculpe, siguiente. no se vaya a olvidar revisar los exámenes del correo. Sí, tengo que hacer eso hoy día. O mañana máximo. Muchas Listo, gracias. entonces. Que estén bien todos. Hasta luego. Gracias.